Muy buen día, tengan todos ustedes. Como ustedes podrán ver, ya finalizamos la unidad número 1, que corresponde al programa de preparatorio PAP de SPEN de la Universidad de San Carlos. Y vamos a dar inicio entonces a la segunda unidad, la cual vamos a tener la oportunidad de observar todos los procesos de los seres vivos, ya en materia de la biología, y lo vamos a ir observando de acuerdo a sus complejidades, sus niveles de organización. Entonces, esta nueva clase se va a tratar sobre los virus, que es la primera clase de la unidad número 2. Yo soy la licenciada Carmen Yalich, ya ustedes me conocen, y entonces vamos a desarrollar la segunda unidad. Tengan todos ustedes un buen día. Bueno, como ustedes pueden ver, primero vamos a establecer un concepto de qué son los virus. Oímos mencionar los virus cuando nos da catarro, cuando nos enfermamos, y sobre todo cuando hay épocas de mucho frío y de lluvia. A veces los virus pues forman de verdaderas epidemias. Pero realmente, ¿qué son los virus? Bueno, según estudios realizados por varios especialistas y biólogos, han asegurado que los virus son agentes infecciosos, ¿verdad? Que causan muchas enfermedades. Todos los virus son agentes infecciosos y son causantes de muchas enfermedades. Pero son tan pequeños que no se puede, algunos son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Por lo tanto, hay que verlos con el uso de microscopio, y a veces hasta tiene que ser un microscopio muy potente para poder estudiar bien sus estructuras. Como pueden ustedes observar, aquí tenemos algunos microscopios. Este es un microscopio sencillo, ¿verdad? Pero con este tipo de aparatito es posible observar partículas o células muy pequeñitas que a lo mejor no podríamos verlas a simple vista. Por eso es que es muy difícil hablar de los virus, porque los virus no se pueden ver a simple vista. En la siguiente pantalla vamos a profundizar más acerca de las características de los virus. Los virus se encuentran en el umbral, o sea, en una frontera, se puede decir, de lo vivo y lo no vivo, o sea, lo inanimado. ¿Es entonces posible que los virus no tengan vida? ¿Cómo es entonces que los virus se pueden reproducir y se pueden propagar si no tienen vida? Efectivamente, ellos no pueden realizar las actividades metabólicas de forma independiente, así como todos los seres vivos. Los seres vivos, como ya habíamos dicho anteriormente en la primera unidad, pueden realizar todos los procesos. Sin embargo, los virus no lo pueden realizar. Pero entonces, ¿qué debieran hacer ellos para poder reproducirse? Es decir, que solo lo pueden hacer si se introducen dentro de una célula viva, porque ellos aprovechan todas las características de los seres vivos y sobre todo la maquinaria metabólica de la célula viva para entonces poder reproducirse. En la siguiente diapositiva aquí tienen ustedes una estructura que representa a un virus. Los virus son fragmentos de ácido nucleico. Observen aquí adentro de esta parte, que es la parte externa, que se llama cápside. Vamos a ver unos filamentos. Este es el ADN del virus. ¿Es posible que el virus tenga ADN? Bueno, dicen los especialistas que los virus son fragmentos de ADN. Son fragmentos de ácido nucleico, en este caso de ADN, pero algunos otros virus pueden tener en vez de ADN, ARN, que es otro tipo de ácido nucleico.
pero que es probable que podrían haber pertenecido a células animales o vegetales, y en otro caso a células bacterianas. O sea, son fragmentos, pero es posible que estos fragmentos hayan quedado libres y que anteriormente habían pertenecido a algunos tipos de células que mencionamos aquí. Pueden ser célula animal, célula vegetal o bacterias. Esto se explica porque solo infectan a especies estrechamente relacionadas. O sea, ya hemos visto que los virus no infectan a cualquier tipo de célula. Ellos seleccionan perfectamente el tipo de célula que van a infectar. Y esta tiene que tener características muy similares en cuanto a la síntesis de sus proteínas para que el virus la pueda identificar y entonces de esta manera poderlas infectar. Esta hipótesis se apoya por la similitud genética entre un virus y una célula huésped. Es decir, que los virus solamente van a infectar aquellas células en las cuales de alguna manera se encuentran emparentadas de manera genética. ¿Cómo están formados los virus? Bueno, observen aquí adentro de esta cápside que ustedes ven acá, este es un virus. Dentro de esta cápsida tiene el ácido nucleico. Ya dijimos que puede ser ADN o puede ser ARN, como nos ejemplifica acá en este caso. Y está rodeado por una cubierta de proteínas llamada cápside. Observen aquí su cubierta de proteínas, que es como un caparazón, y esta cubierta se llama cápside. Algunos pueden estar rodeados por una envoltura membranosa externa que contiene proteínas, lípidos, carbohidratos y vestigios de metales. En algunos casos podría verse así. O sea que, además del ADN, van a tener una cápsida que puede tener varias moléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos y vestigios de metales. ¿Cómo puede ser la forma de los virus? Bueno, los virus pueden presentar diferentes formas. Pueden ser redondas, pueden ser alargadas o pueden ser muy complejas, combinadas, formando cápsides. Observen aquí. La forma de los virus la determina las subunidades de proteínas que forman su cápside. Aquí nosotros posiblemente vemos una estructura continua, pero está muy lejos de ser continua. Estas estructuras están formadas por subunidades, aquí se ve mejor, observen, subunidades, y todas estas unidas van a formar la cápside. Pueden ser helicoidales o poliédricas o una combinación de ambas. Bueno, aquí tenemos una helicoidal, aquí tenemos una poliédrica, que quiere decir que tiene muchas caras, y aquí tenemos una estructura combinada. No son muy sencillos, los virus son bastante complejos. Bueno, esta es la forma más simple. Observen acá, vamos a señalar este que ustedes ven acá. Este que ustedes ven acá es el mosaico del tabaco. Observen su forma alargada o cilíndrica. Miren aquí sus unidades que forman su cápsida y aquí vemos parte del ácido nucleico que está formado por una estructura helicoidal. Su ADN es ARN. ¿Observaron ustedes qué características más significativas, verdad? Esta tiene forma helicoidal. Presentan largos hilos o barras, como lo ven acá. Su cápside es un cilindro hueco que rodea su cápside es un cilindro hueco que rodea su ácido nucleico y generalmente presenta ARN. Tenemos otra forma. Observen esta forma acá, esta es el poliédrico.
Se llama así porque tiene varias caras. Observen aquí en la figura como se ve perfectamente todas sus caras. ¿Ven? Son un tanto esféricos, ¿ven? Generalmente con una envoltura de lípidos y salientes de glucoproteína. Todos estos salientes que ustedes observan acá son de glucoproteína y es precisamente proteínas que son identificadas por los virus y que también van a señalar los sitios receptores, o sea, donde el virus se va a fijar a la cápside. Generalmente con una envoltura de lípidos salientes de glucoproteína. Puede tener en el interior de la cápsida ADN o ARN. En este caso, observen, en vez de tener ARN, tiene ADN, que es su ácido nucleico. Aquí está, miren, la cadenita de ADN. Pero en otros casos pueden ser combinadas. Aquí tenemos un virus que generalmente se llaman fagos. En realidad son bacteriófagos, como dice aquí la palabra, porque estos virus infectan solo a bacterias. Tienen una cabeza poliédrica con una cola helicoidal. Observen aquí la cabeza poliédrica. Y aquí su cola helicoidal, porque es alargada, ¿ven? Aquí tiene su ácido nucleico. Y algunos fagos tienen una cola unida a la cabeza y pueden tener fibras que se extienden desde la cola para fijar las bacterias. Observen aquí las fibras, miren. Con estas fibritas que ustedes ven acá, es que estos virus se fijan a la célula, porque ya hemos dicho que estos son fagos que infectan solo bacterias. Entonces, en este caso, se van a fijar a las bacterias. Los virus pueden ser líticos o templados. Es una clasificación que nos va a decir mucho de los virus. Los fagos líticos destruyen a la célula huésped, o sea que la lisan. Quiere decir que cuando ellos introducen en una bacteria que es la célula huésped, cuando ellos se reproducen, ellos al final destruyen la célula para poder salir e ir a infectar a otra célula. Cuando el virus infecta a la célula huésped, que en este caso sería la bacteria, utiliza la maquinaria metabólica de esta para duplicar su material genético y producir proteínas, y de esta manera ella se va a reproducir. Fíjense que aquí en esta figura aparecen dos ciclos, los que están marcados con la flechita de color morado, como este, ¿ven? Es el virus lítico. Vamos a tratar de marcar acá con la flechita para que ustedes observen bien esta parte. Miren, aquí va, y después se va a desviar por este lado. Ahora explicaremos en qué consiste el virus lítico. Este es el virus lisogénico. Ahora, las que están señaladas con la flechita roja son las de los virus líticos. O sea que empieza en la misma secuencia, pero aquí fíjense que vamos a ver la diferencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Ahora vamos a explicar. En los virus líticos, que es la flecha de color rojo, el virus penetra, se fija en la célula, penetra en la célula, aquí está su ADN, observen acá, aquí está su ADN, perdón, aquí está su ADN, observen acá, y la célula, al cabo de cuando ya estos virus se han reproducido, destruyen la célula y salen de la célula para infectar otras células. En cambio, en los lisogénicos no sucede eso. El virus se fija en la célula,
pero no rompe la célula, no mata a la célula, sino que su ácido nucleico se adiciona al ácido nucleico de la bacteria. De esta manera queda unido el ADN al ADN de la bacteria, y cuando la bacteria se reproduce, este también se reproduce junto con la bacteria. Este es otro tipo de virus. Observen aquí los diferentes pasos de la infección viral. ¿Qué es lo que está realizando primero el virus? Primero identifica el sitio adecuado donde se va a fijar en la bacteria. El fago se une a la pared de la célula huésped. Después, este paso se llama penetración. O sea que después de que el virus se ha fijado acá en la pared de la bacteria, introduce su material genético. Luego de la unión, el fago contrae su cola y perfora la pared de la célula. Este ácido nucleico es inyectado a través de la membrana plasmática en el citoplasma de la célula. En algunos virus, la cápsida permanece en el exterior. Observen acá, el virus se fijó en la membrana, sin embargo, solo penetró su ADN. La cápsida se quedó afuera. O sea que estos serían los pasos. Posteriormente, ¿qué va a suceder? Vamos a ver aquí, en este siguiente paso, se llama duplicación. Los genes del fago contienen la información genética para producir nuevos fagos, luego asume el control del metabolismo de la célula utilizando los ribosomas, la energía y enzimas para sintetizar sus propias moléculas. Es decir, que aquí ya vemos que la bacteria es incapaz de controlar su propio metabolismo, porque el virus ya se fijó y ahora es el que está tomando el control. Ahora empieza a producir sus propias estructuras. La otra fase se llama ensamble. Los componentes virales se ensamblan para formar los nuevos virus. Es decir, que el virus empezó a producir partes de sus propias proteínas y en esta fase que se llama ensamble empezó a unir cada una de esas estructuras para formar nuevos virus. Y la última fase se llama liberación, que el fago produce una enzima que degrada la pared celular de la célula huésped, o sea, la pared celular de la bacteria se degrada, se rompe, y la cual se rompe y libera cientos de bacteriófagos que a su vez infectan las nuevas células. Observen ustedes aquí en la siguiente figura, tenemos un resumen de cómo, de los diferentes pasos del virus. Miren, aquí está el primer paso, que es la fijación. Y aquí ya está contrayendo su cola e inyectando su material genético en la bacteria. Esta que ustedes ven acá es la bacteria. Ahora el virus se ha fijado en la bacteria, ¿ven? Y ha introducido su material genético. Y ya ahora la bacteria ya no tiene control de sus propias funciones. Ahora es este material el que va a decidir qué va a suceder. Empieza la replicación, o sea, a producir las diferentes partes de su estructura. En eso participan estas proteínas que participan en esta función. Esta es la otra fase de la replicación. Aquí se forman las diferentes estructuras del virus, ¿ven? Y la membrana de la bacteria es coaptada por estas proteínas y se rompe por hidrólisis. Entonces, las diferentes partes de los virus ya pueden salir de la bacteria. Miren aquí como ya ha roto la estructura de la membrana de la bacteria y salen, y esto se llama liberación, salen a
parasitar otra bacteria. Y así es como se propaga el virus. Estos son los virus templados. ¿Se acuerdan que dijimos que habían dos ciclos? El ciclo lítico, que es donde el virus rompe las paredes de la bacteria, y los virus templados. Los virus templados no siempre rompen la pared de la bacteria, sino que su material genético se queda adherido al material genético de la bacteria, y esta, cuando se reproduce, entonces hace posible que los virus también se reproduzcan. Por eso decimos aquí que los bacteriófagos templados no siempre destruyen a la célula huésped. El ADN del fago se integra al ADN de la bacteria y desde ese momento se denomina profago. Ya una vez que se adherió el ADN al ADN de la bacteria, entonces cambia su nombre, ya no es fago, sino que ahora se denomina profago. Al duplicarse el ADN celular, también se duplica el ADN del profago. Es decir, que de esta manera se reproduce. Cada una de estas bacterias va a tener parte de ADN bacterial. Y ahí está, puede estar 9 años, 8 años, 10 años, integrado su ADN al ADN de la bacteria. Un caso tenemos el virus de la influenza, que es un profago que permanece a veces mucho tiempo asociado en el organismo. Las células bacterianas que portan profagos se denominan células lisógenas. Se denomina convención lisógena a las células que contienen determinados virus templados y pueden adquirir nuevas propiedades. No siempre los virus pueden mantener sus propiedades. Cuando forman células lisógenas, pueden adquirir nuevas propiedades. Un ejemplo de ello puede ser una cepa de bacterias que causa la difteria, ¿ven? Como es el caso que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, hay otra forma también, pero esta forma, que se llama traducción de los virus, es más bien una forma de reproducción, de poder adquirir una nueva información genética cuando el virus traslada a una bacteria ADN de una bacteria de un tipo a otra bacteria de otro tipo. Entonces este es un caso muy especial que también está contemplado dentro de la reproducción de las bacterias, pero aquí recuerden ustedes que habíamos hablado, cuando hablamos de la reproducción, que las bacterias podían reproducirse asexualmente. Sin embargo, cuando el virus traslada un fragmento de ADN, porque es un virus lisógeno, de una célula lisógena, traslada un fragmento de ADN de una bacteria a otra bacteria, está propiciando la recombinación genética. Y es, podríamos decir, que un inicio a la reproducción sexual, donde hay recombinación genética. Entonces, este es un aspecto de la reproducción de algunos tipos de bacterias muy estudiado por los biólogos, ¿verdad? Porque aquí hay fragmentos de un tipo de bacteria que van a formar parte de otra bacteria, pero esto lo van a hacer a través de los virus. Algunos virus templados en determinadas condiciones revierten a un ciclo lítico y destruyen la célula huésped, ¿verdad? Generalmente cuando se va a trasladar un fragmento de ADN en un virus a otra célula, pues naturalmente que la célula se tiene que romper, la célula de la bacteria, la membrana de la bacteria. Entonces, en este caso, los fagos liberados pueden tener parte de ADN bacteriano e infectar a otra bacteria. Este es un aspecto muy especial,
Este proceso permite la recombinación genética de la nueva célula. ¿Ven por qué? Porque se ha trasladado material genético de una bacteria a otra bacteria, pero utilizando un virus como vehículo. La capacidad de los virus de transmitir ADN recombinante de una célula a otra es utilizada genéticamente para transportar material genético al interior de otra célula. Bueno, actualmente las técnicas de la recombinación genética se han desarrollado de una forma muy rápidamente, o sea, de una forma muy vertiginosa. Esto trae hasta cierto punto muy buenas noticias porque, digamos, cuando recombinamos con ADN, otra célula podría cambiar algún aspecto de la herencia que podría ser perjudicial para un organismo y cambiarlo totalmente. O sea que esto podría ser una ventaja hasta cierto punto. Bueno, pero también sabemos que los virus no solo infectan a las personas, también los virus infectan a los animales y también a las plantas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos tratando con animales y estamos tratando con plantas, ¿verdad? Primero, porque el tipo de fijación en la superficie de los virus determina el tipo de células que pueden infectar. Es decir, como ya hablamos anteriormente, los virus seleccionan perfectamente el tipo de proteínas de la célula de las cuales están emparentados pero que van a infectar. Aquí vemos algunos sitios, ven, observen ustedes aquí los sitios receptores, quiere decir que estos son sitios que los virus reconocen para fijarse. Los sitios receptores varían con la especie y con el tipo de tejido. Bueno, pero algunos virus solo pueden infectar a los seres humanos, pero hay otros que pueden infectar varias células debido a las características de sus proteínas de fijación. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del virus del SIDA, nosotros estamos hablando de que es un tipo de virus que solamente atacan las células del sistema inmunológico. Si hablamos de la toserina, por ejemplo, vamos a ver un tipo de virus que solamente está infectando las células del sistema respiratorio. Y por eso decimos que los virus son específicos para determinados tipos de células, pero que también esto está determinado por las características de sus proteínas de fijación. Vamos a ver aquí algunos virus que están infectando animales. Los virus que atacan animales pueden tener ADN o pueden tener también ARN. En los virus de ADN, los procesos de síntesis de ADN y proteínas virales son similares a los de la célula huésped. O sea que no hay mucha diferencia entre los virus que tienen ADN y el material genético de los virus, las células que van a infectar. Sin embargo, los virus de ARN, la transcripción ocurre con la ayuda de una enzima de ARN polimerasa. O sea que para que se produzca la transcripción, que es ese tipo especial de reproducción que les comenté, para eso el virus va a utilizar algunas proteínas que tiene que sintetizar, como por ejemplo el ARN polimerasa. Los retrovirus son virus de ARN que utilizan ADN polimerasa para sintetizar sus copias de ADN viral. Y los virus de VIH, o sea, SIDA, y por ejemplo, los causantes del cáncer son también retrovirus. Observen en esta figura los sitios de fijación, ¿eh? Los receptores. Aquí tenemos el material genético y aquí tenemos la cápside.
Bueno, vamos a ver algunas enfermedades que causan los virus en el ser humano. Por ejemplo, el resfriado común. ¿Cuántas veces no nos afectamos por este resfriado molesto? Pero afortunadamente, si bien nos va a durar muy poquito, unos 8 días, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. O sea que son enfermedades, se puede decir hasta cierto punto, benignas. Sin embargo, tenemos otras que son mucho más infecciosas, como la mononucleosis infecciosa. La varicela que antiguamente daba mucho a los niños, hoy en día contamos con vacunas, con las cuales podemos minimizar los efectos. Tenemos el herpes simple y el genital, que se va a eh, caracterizar por formar algunas áreas infecciosas. Las paperas, que es inflamación de las glándulas parótidas. La rubiola, el sarampión. La rabia es uno de los efectos que generalmente es causada por la mordida de un perro o de un ratón o de un murciélago. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos verrugas que son de origen viral. Estas generalmente no tienen mucho tratamiento y hay que quemarlas. Tenemos la influenza, que ya hablamos de la influenza, que es un catarro bastante más severo, que causa problemas en el sistema respiratorio. La hepatitis. La hepatitis es una infección en el hígado que inflama el hígado y si es viral, es más benigna, pero de todas maneras es muy contagiosa y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando se detecta una persona con hepatitis, fundamentalmente tendría que separar todos sus artículos personales, su vaso, su toalla, su jabón, para evitar el contagio. El SIDA es una de las enfermedades más graves, más severas. Incluso este virus puede estar latente muchos años sin causar los efectos de la enfermedad hasta que llega un momento que cambia totalmente su ciclo y se puede convertir en un agente mortal. El ébola, que causa grandes infecciones digestivas, y el cáncer. Hay muchos tipos de cáncer que son de tipo viral. Bueno, tendríamos otros tipos de enfermedades también causantes por los virus. Y una cosa muy particular de los virus es que cada año estos pueden mutar, pueden cambiar su estructura, lo que hace muy difícil no solamente identificarlos, sino también producir vacunas correspondientes que puedan evitar estas infecciones. También los virus infectan las plantas. Pueden ser dispersados por insectos al alimentarse de los tejidos vegetales. Cuando los insectos se posan en ellos, ellos pueden propagar estos virus en toda la producción, por ejemplo, de tomate, de calabazas y otros vegetales. Se puede heredar a través de semillas infectadas o por propagación sexual. O sea, cuando éstas se reproducen, también se puede transmitir el virus. Bueno, yo pienso que ya hemos hablado bastante de los virus. Observemos esta última diapositiva. ¿Qué efectos pueden traer los virus en las plantas? Bueno, pueden causar la reducción del tamaño de la planta. Pueden ocasionar manchas, estrías, moteado de hojas, flores y frutos. Con frecuencia, estas tienen que ser quemadas para evitar su rápida dispersión, porque este es el problema más serio de los virus, que se propagan muy fácilmente. Bueno, como ustedes han visto, nos hemos acercado
a estudiar lo más que hemos podido a los virus. Esto nos va a dar elementos para cuidarnos de los virus. Ya que los conocemos mejor, podemos tener en cuenta las medidas necesarias para poder erradicarlos. Nos vemos. Tengan ustedes un buen día y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado.